Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Es una bendición el poder estar aquí, es una bendición el poder que nos permitan a través de la radio Bosco en Ti poder hablar de la palabra de Dios. Toda nuestra vida tendría que ser basada en la palabra de Dios, porque entonces nos iría bien. En la semana siempre les platico y les digo todo lo que he pasado. En la semana tuve algunas noticias no muy favorables, noticias que provocaron angustia y temor, miedo, incertidumbre en mi vida. No sé si tú has pasado alguna vez algún temor, alguna angustia, alguna incertidumbre, algo que no sabes cómo vas a resolver. Y esto me hizo percatarme que cada día necesitamos más de Dios, porque no podemos hacerlo solo. Me hizo darme cuenta de cómo están las situaciones en el mundo, qué estamos pasando y que cómo lo podemos resolver, cómo poder compartirles que hay alguien que puede resolver todas estas situaciones, que puede quitar esos temores y que puede quitar esas angustias y ese dolor. Y para eso ahorita les voy a compartir qué fue lo que pasó para poder llegar a este tema, que el tema de hoy es no temas, solo cree. Y lo saqué en Lucas 8, del versículo 41 al 43, y después nos vamos a saltar del 49 al 56. También vamos a hablar de Jairo, la hija de Jairo, y también lo pueden encontrar en Marcos 5, 35, 43. Pero quise ocupar Lucas, y si les parece, pues vamos a empezar con la lectura en el nombre de Dios, de Jesucristo. Dice así: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesús iba a camino a la casa de Jairo, pero en ese camino se encontró con una mujer que había sangrado también durante 12 años. ¿Recuerdan de esa mujer? Entonces, como se encontró esta mujer, pues paró lo de ir a la casa de Jairo para hacer un milagro, que ya después hablaremos de este milagro. Prosigo con la lectura entonces. Estaban hablando aún Jesús cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija, le estaba diciendo un criado, me imagino, a Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyendo Jesús respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Y sus padres estaban atónicos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Qué impresionante este relato, ¿verdad? Es algo que a veces quizás en la actualidad diríamos: no lo puedo creer, ¿no? O sea, la resucitó a esa niña que estaba muerta, ¿verdad? Y pues bueno, esto vino a luz al que yo quisiera compartir esta palabra, porque la semana pasada hubo dos noticias muy desagradables, muy
que provocó miedo y angustia a mi corazón, y pues más que mi corazón, al corazón de unos padres muy cercanos a mí, que escucharon su hija se había querido suicidar. Su hija tiene 12 años, sí, como escuchan, 12 añitos, y la niña se había querido suicidar. Se tomó un frasco de pastillas antidepresivas para la depresión y la lograron escuchar y lograron llevarla al hospital. Cuando llegó al hospital le dijeron que no había nada que hacer, que la niña estaba a punto de morir, y me imaginé pues esta noticia llegó pues a los que somos conocidos para él, y me imaginé ese momento en el cual eh, podrías escuchar que te dijeran que cualquiera de tu familia eh, está a punto de morir. Aquí la hija de Jairo estaba a punto de morir cuando Jairo decidió ir a buscar ayuda. Y cuando estas personas hablaron y me marcaron para poder compartirme que estaba su hija a punto de morir porque se había intentado quitar la vida, primero lo que me impactó fue que era una niña de 12 años, una adolescente, y el cuestionarme y el angustiarme qué fue lo que provocó que una niña, una adolescente pueda llegar a tener esos pensamientos, a poder tener, llegar esa, ese deseo tan grande de quitarse la vida. Y la sensación de los padres de esa que se sentían inútiles de no poder hacer nada, o quizás de sentir una culpa tan grande porque tu hija, el saber qué está pasando, por qué lo hizo, qué puedo hacer, o que se te está yendo de las manos algo que tú tanto amas, ¿verdad? Y es muy doloroso. Y no solamente escuché pues lo que me contaron estos padres, sino también otra persona muy conocida también me hablaba que su hija ya mayor de 20 años también se quiso tomar antidepresivos porque está yendo con el psiquiatra porque tiene una angustia muy fuerte, algo que no puede quitar ni puede soltar, y ha querido también quitarse la vida. Tienen que estar cuidándola para que no salte se sube la azotea corriendo para que no salte de su casa, la tienen que tener dopada para estar siempre dormida. Son situaciones que dan pavor como padres, un miedo que no quiero imaginar. Y no solamente ese tipo de situaciones, ¿no? También estuve escuchando situaciones como el no puedo dejar un trabajo porque si lo dejo, ¿qué va a pasar de mi vida? No puedo dejar a mi novio porque si lo dejo, ya nadie va a estar conmigo. Y así muchos no puedo, muchos temores que hay en nuestras vidas, y angustia, Señor, ¿verdad? Que tenemos. Pues bueno, esto me hizo ver qué es el temor. Y el temor dice que es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo va a ocurrir. Y entonces, ¿qué es miedo? Y miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea. Es una angustia provocada por un peligro, ya sea real o imaginario. Aquí, al igual que Jairo, fue un peligro con estas dos personas que la pequeña que se quiso quitar la vida era un peligro real, no era imaginario, estaba sucediendo. Llegó un temor que invadió a los padres de una manera tan profunda que yo creo que es inexplicable, no se podría explicar. Y cuando tú tienes estos pensamientos, ese miedo aviva de una manera tan fuerte que no te deja ver más allá, que no te deja visualizar, que tu entorno se cierra y no sabes, puro pensamiento de mal. Y yo pensé, ¿cómo puedo comprender o cómo puedo explicarles a estas personas que no conocen
de Dios, poderles decir que hay alguien que puede cambiar ese temor y ese miedo, que tienen que creer que no están solos. Y por eso fue que vino la palabra de Dios a través de Jairo, de la hija de Jairo. Así que el primer paso que dio Jairo es que él creía en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú crees en el poder de un Dios, no un Dios imaginario, no un Dios que está hecho por manos de hombres, sino un Dios poderoso. Cuando tú crees en ese Dios, entonces tú vas y buscas a ese Dios. Así que el primer punto que creí importante que tenemos que hacer cuando pasamos por estas situaciones de temor es ir buscar al que debemos de buscar, al que es la verdad y al que es la vida. Y tenemos que buscar. Jairo dice que fue a buscar a Jesús. Lo fue a buscar porque creía en él. Su hija estaba muriendo. ¿Y qué es lo que hizo? Aunque estaba muriendo, él decidió ir a quien podía y creía que podía obrar en la vida de esta pequeña. No se quedó ahí esperando, fue y buscó. Muchas veces nosotros, ¿a quién buscamos cuando estamos pasando por estas circunstancias? ¿A quién nos dirigimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y creo que este es un papel importante para darnos cuenta que a quien nos debemos de dirigir y buscar es a nuestro Señor Jesucristo. A través de Él va a interceder como abogado para junto con el Padre, que es nuestro Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Acuérdense que unos son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es tiempo en que busquemos a través de la oración. Esta persona me buscó porque sabía que yo podía orar por él, porque sabía que podía contar con la oración y que yo podía compartir a otras personas para que pudiéramos orar entre más personas por esta petición. Pero yo le decía a ella que tenía que buscar, era el momento de buscar la verdad, era el momento de buscar aquel que la podía consolar, de buscar aquel que podía darle la paz, aquel en que encontraría la respuesta y quitaría todo temor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Jairo podía estar ahí, estaba casi para morir, podía quedarse ahí y estar, no, él lo primero que hizo fue y a buscar la verdad. Cuando fue a buscar a Jesús, les decía que en esa búsqueda, en lo que iban a la casa, dice que él se postró, Jairo se postró ante sus pies y le dijo, Señor, ven a mi casa, mi hija está muriendo. El Señor ya había hecho muchos milagros, iba de un lado a otro, de una aldea a otra aldea, iba a ir dirigiéndose a la casa de Jairo. Pero ¿qué hizo Jairo? Se postró, se humilló, clamó, Señor. Cuando nosotros pasamos por eso, ¿a quién buscamos? ¿A la verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Jairo sabía y reconocía quién era Dios. Y él se postró sabiendo que Dios iba a tener cuidado de esto, que Dios iba a tener la solución y la respuesta. Pero se interpuso esto de la mujer que de flujo de sangre, la cual había tocado el manto del borde del manto del Señor y hubo un milagro. Me imagino que Jairo, o no sé, pero yo hubiera dicho, Señor, apúrate, te estoy diciendo que mi hija está a punto de morir y mira, no está pasando, estás haciendo que esto, una espera más larga, ¿qué tal si ya llegamos y ya está muerta? No, aquí no dice que Jairo le reclamó, ni se quejó, ni nada. Aquí nada más dice que esperó, estaba esperando a que Dios obrara otro milagro, pero no puedo imaginarme la impaciencia en esa espera, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Durante esa espera. En ese momento en el que yo estaba leyendo la palabra, ese mismo día recordé que hubo también una espera en mí. No encontrábamos a mi hija y estaba desesperada. Le llamábamos por teléfono, yo había salido de mi casa a su casa y no la encontrábamos y hablábamos y nada. Empezamos a buscar por otros lugares y nada. Y yo lo que recordé que había leído este tema y dije, Señor, primeramente te busco a ti, me pongo delante de ti.
no sé dónde está mi hija, estoy preocupada, ya no puedo con esto, te lo entrego, Señor, y voy a confiar en que ella está bien. Y pasó que estaba bien, me había mandado un mensaje, pero yo no tenía crédito, entonces no pude verlo. Y ahí me di cuenta que es importante que lo primero que hagamos es buscar de Dios. Jairo, no sé qué pasó en él, pero él esperó. Y en esa espera llegó, me imagino que el criado, y le dijo que pues ya no buscara más, no molestara al maestro, a Jesucristo, porque su hija ya había muerto. Imagínense el dolor cuando te dicen, tu hija está a punto de morir, pero más cuando te dicen, ya no hay nada que hacer, está muerto. La angustia, pero Jesús escuchó y le dijo, no temas, solo cree. Y será, en una versión dice sana y aquí dice será salva. Solamente creer. Entonces Dios nos dice que solamente lo que tenemos es que creer. Y entonces va otro punto que quiero compartirles. Primero es buscar y luego es soltar. Tenemos que soltar aquello que nos está aferrando a ese miedo, a esa angustia. Jairo lo soltó. ¿Qué soltó? Dejó a su hija, no es que la haya abandonado, dejó a su hija y fue en busca del que él podía ayudarlo. Yo cuando les decía que estaba con este temor de qué pasaba con mi hija, tuve que soltar ese temor, no escuchar esos pensamientos negativos y ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, tengo miedo, no sé qué está pasando, no le encuentro, ya son muchas horas. Y Dios me dio la paz y me dio la calma. Espera, llegué a mi casa y vi el mensaje y entonces supe que ella estaba bien y dónde estaba. Cuando tú tienes miedo, llegan muchas ideas, muchos pensamientos que te bloquean y no te dejan ver la realidad ni la verdad de las cosas. Así que tienes que primero buscar de Dios y en esa búsqueda soltar. A veces les decía que también vi este caso donde ya no querían dejar un trabajo y no lo dejaban porque qué iba a hacer. Querían dejar un novio y no lo dejaban porque no podían. Pero a veces Dios nos dice, suéltalo, entrégamelo. Cuando tú me lo entregues, no te preocupes por el trabajo, porque yo ya tengo un trabajo diseñado para ti y está puesto. No te preocupes por ese noviazgo, no estás solo. Yo te tengo alguien diseñado para ti que es el correcto. Suéltalo. A veces nos aferramos a las cosas, pero no lo soltamos, nos aferramos a lo que tenemos sin querer soltarlo. Entonces no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Otro paso que tenemos que seguir sería escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros estamos en angustia, no podemos escuchar la voz, porque lo único que escuchamos que el temor provoca son pensamientos. Cuando esta persona que les digo que conozco, les dijeron que esta niña iba a morir, no había nada que hacer. Ya casi no oxigenaba, su corazón era muy lento, la entubaron y le dijeron ya no hay nada que hacer. Yo le decía, no escuches lo que dice el hombre, escucha lo que dice Dios. Aférrate, busca de Dios, clama con todo tu corazón. Oremos para que Dios obre en su vida. Dios tiene un plan para tu hija. Dios tiene planes de bien, no planes de mal. Ella no podía escuchar, ella solo escuchaba, es mi culpa, ¿qué hice? La mamá, tengo miedo, se va a ir, dicen que ya no hay nada que hacer. Y yo le decía, no escuches esas voces, escucha la voz de Dios y para escuchar la voz de Dios tenemos que estar en calma. No es fácil. A veces dice uno, pues es que tú no estás en el lugar, entonces no lo sabes. No, claro que no es fácil. Yo les decía que cuando pasó lo de mi hija, yo decía, ¿dónde está, Dios mío? Y no podía ni siquiera estar atenta a lo que estaba haciendo, estaba distraída, estaba confundida, me empecé a enojar, estaba preocupada porque me hablaban y no entendían, no escuchaban ni nada. Y esto me hizo ver cuando me estaban hablando y me decían, es que no estás escuchando, le decía, ah, sí, que dijiste, yo estaba pensando en dónde estaba mi hija y me di cuenta que es como un radio, esos radios antiguos, no sé si los recuerdan
acuerdan? Donde tenía uno que darle vuelta y tenía uno y quería traérselos, pero no, se me pasó, darles vuelta a esa manejilla para poder tener, había una línea, una rayita que te decía en dónde estaba qué estación, ¿verdad? Y tú lo ponías en la estación fija, en el número, para que quedara bien y se escuchara la estación. Pero cuando no lo sentabas bien en donde era, se escuchaba como que si te hablaran dos personas y no escuchabas bien. Así a veces el miedo, los temores nos hacen no estar en la frecuencia correcta. No nos encontramos en la frecuencia correcta y no escuchamos claramente la voz de Dios. Solamente escuchamos esas palabras de temor, esas palabras que nos angustian, ese no puedo, ese va a morir, es ya no hay nada que hacer. Pero cuando nos concentramos en las cosas de Dios, entonces ya no vemos en las cosas de este mundo, sino vemos en las cosas celestiales y pensamos como Dios piensa y entonces actuamos como debemos de actuar. No va a ser fácil porque este momento de crisis no es fácil, pero escuchar nos va a ayudar a Dios a calmarnos a través quizás de su palabra, más bien a través de la palabra, a recordarnos la palabra para afianzarnos en lo que Dios dice de nosotros. Otro punto más es rodearnos de personas de fe, de personas correctas. ¿Por qué digo esto? Cuando llegó Jesús a la casa, dice que muchos, cuando les dijo que ella estaba dormida, muchos se burlaban, muchos se reían. ¿Por qué? Porque pues no lo creían. Y la realidad es que diríamos, pues no lo creía porque ella estaba muerta, eso era en lo terrenal, eso era real. O nosotros podríamos ahora con esta pequeña que pasó esto que les decía, este suceso, podrían decirle, pues lo siento mucho, ya no hay nada que hacer, porque pues ya te lo dijeron, ya está a punto de morir. Pero no, ella necesitaba escuchar, esta persona necesitaba, esos padres de esta pequeña necesitaban escuchar palabras que los alentara, palabras que le dijeran, no creas en lo que dice el médico, cree en lo que Dios dice. Dios es el que tiene el último control y la última palabra de la vida de tu hija. O decirle a esta persona que estaba pasando sobre su trabajo, confía en Dios, no creas lo que el pensamiento te dice, que no vas a tener trabajo. Piensa en que Dios está teniendo un trabajo mejor para ti. Entonces tenemos que rodearnos de personas que sean personas de fe, personas que nos edifiquen, personas que nos sumen, no que nos resten, no que nos quiten de la bendición, porque entonces vamos a seguir pensando en estas calamidades y nosotros tenemos que buscar lo bueno. Después de rodearnos de personas que nos bendigan, que nos ayuden, personas de fe, la otra de los puntos que vi es esperar en la obra de Dios. Esperar en la obra de Dios. Aquí dice que cuando él llegó a él oró y la sanó. Pero aquí dice, fíjese, muchacha, levántate, dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En Marcos dice, Talita Umi, y quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, cuando esperamos, Dios obra con poder. Y Dios obra y te dice, levántate, tú puedes, no estás solo, yo te voy a ayudar, tú estás conmigo. Muchas veces el Señor te dice, no estás solo, levántate, no vamos a poder con nuestras fuerzas, siempre necesitamos de la obra de Dios. Otra de las cosas es que queremos que sea en el instante y muchas veces los milagros de Dios son en espera, tenemos que esperar. Esta familia tuvo que esperar unos días, pero el día de ayer en la madrugada nos avisaron que la niña despertó para gloria de Dios. La niña despertó, le quitaron ya el tubo y ella habló. Decían que podía haber quedado mal en su cerebro porque no había oxigenación, que tenían que ver si reaccionaba. La niña reconoció a sus padres, la niña pudo hablar. Bendito sea el Señor. El Señor, me imaginé como el Señor obrando, dijo, levántate, levántate. El Señor quiere sanar, quiere levantarnos. Esto me hace que yo te invito que sepas
una cosa, primeramente, que sepas, cuando le dijo, levántate, y dijo, no vayan, denle de comer. ¿Por qué? Porque sabían que cuando tú pasas este tipo de crisis, te debilitas, tanto física como espiritualmente, y que es darle de comer, darle de la palabra, sigue hablando de la palabra, sigue buscando de Dios, porque si estas personas que conozco ya vieron que Dios la levantó y vieron ese milagro de Dios, la obra de Dios, pero después vuelven a lo mismo. Por lo general, cuando estamos en crisis, buscamos de Dios, pero después dejamos de buscar. Entonces vuelve a desfallecer, ya no físicamente, sino tu espíritu. Dios nos dice, les dice, levántate y denle de comer. ¿Qué nos está diciendo? Levántate y sigue buscando de la palabra de Dios, de la comida de Dios. Sigue buscando de Él, sigue teniendo de Él, porque si no, puedes volver a enfermar. Por eso dice, eres sana, porque Él sana. Ahora, quiero compartirles que dice, no, al final dice, mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Dios hace cosas grandes, pero Él quiere que nosotros lo veamos con nuestro testimonio. La fe es una fe que se vive. La fe no se dice, la fe se practica. Dios lo que quería, por eso decía que no se digan, es que practicaran esa fe, siguieran comiendo de ellos y siguieran practicando de esa fe. Así que quiero terminar con esto. Sé que va a haber crisis, sé que va a haber problemas y temores que nos van a decir que no podemos más. Pero es importante que si tú no crees en nuestro Señor, este es el momento que tú puedas saber que Dios puede quitarte de todos esos males, temores y angustias. Y que podemos, aunque a veces creemos, pasamos por esos miedos, que solamente tengamos esa fe y creamos en el poder de Dios. Dos, quita toda incredulidad, porque la incredulidad va a hacer que esos temores sigan creciendo, sigan avivando. Tres, enfócate, no dejes, no busques queja, enfócate en como Dios ve, no como tú ves, no en lo terrenal, sino en lo celestial. Cuarto, quita toda persona que no te edifica y busca de Dios, como estos que se burlaban y no creían. No, tú busca de aquellos que creen como tú para que vean la obra de Dios. Cinco, cuando Dios llega a tu vida, saca lo muerto y da vida. No solamente muerto como ella estaba muerta en vida. Cuando Dios llega a tu casa, porque fue a la casa. Cuando Dios llegó a la casa de Jairo, Dios toma el control de las cosas. Porque hubo un momento en que le dijo, no, Jairo no sacó a la gente, lo sacó Dios. Dijo, salgan de aquí, y se quedaron solamente la mamá, el papá Jairo y con los que iba Jesús. Cuando Dios llega, tú le entregas el control a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Él va a sacar todo lo que nos sirve de tu casa, todo lo que nos sirve de tu vida, todo lo que nos sirve de tus pensamientos, y entonces Él va a obrar. Pero si tú no dejas que tenga el control de las cosas, el Señor no va a poder obrar en tu vida. Así que tenemos que dejarle el control al Señor y dejar que Él obre y saque lo que tenga que sacar. Pero si le decimos, no, mejor no, porque es mi única taza, el Señor dice, no te puedo dar más, te conformas con lo poco, yo te quiero dar más. No, ¿sabes qué? No, Dios quiere darte más, debes de dejar. Ahora, a veces la espera es larga. Dios fue misericordioso con esta familia porque la espera fue corta. Fueron 4 o 5 días y el Señor la restauró y levantó a esta persona, a esta niña. El Señor te levanta y te dice que en todo momento, Él, cuando tú le das a entrar a tu casa y le dejas el control, no solamente que entre, puede entrar, pero no lo dejas que haga nada, entonces Él se va. Pero cuando tú lo dejas que tome el control, Él va a hacer las cosas y quitar, porque Él va a quitar lo muerto para dar vida, y vida en abundancia y en esperanza. Y saber que cuando Dios llega a tu hogar, Él te llena de gozo y de alegría y de paz.
Esto no quiere decir que no vamos a tener pruebas, que no vamos a tener tribulaciones, que no vamos a pasar cosas, las vamos a pasar. Pero cuando estamos en las manos del Señor, primero buscamos de Dios, después dejamos el control a nuestro Señor. Después tenemos fe y apartamos de aquello que nos quiere quitar la fe. Escuchamos la palabra de Dios, estamos sintonizados en su palabra y dejamos que Dios obre. Entonces, creyendo, quitando incredulidad, dejando entrar a Dios a nuestras vidas, Él todo lo muerto lo va a hacer vivir. Y entonces verás la obra de Dios en tu vida. Pues espero que este mensaje haya sido de bendición como lo fue para mí y le doy gracias a Dios por este día, gracias a Dios por sus vidas. Y si alguno de ustedes está pasando algún problema, alguna prueba, ten fe que Dios va, como dice el tema, no temas, solo creamos. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe es vivir, no es decir, es practicar. No es fácil. Estas crisis nos ayudan a que a través de estas crisis Dios nos va fortaleciendo en la fe. Si tú quieres, si tienes algún problema, escríbenos en el chat y nosotros con gusto oraremos por ti, porque no estás solo, Dios está contigo. Que Dios te bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Hasta luego.